Carlos Montouto, ¿qué hay? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis todas? ¿Cómo estáis todos? Después de un mini paréntesis vacacional que alguno que otro nos hemos hecho. He dicho nos, para que luego no te enfades. Vale, vale. Lo que pasa es que ahora ya sabe la mayoría de nuestra audiencia que están siendo, bueno, la mayoría, una parte de nuestra audiencia que están siendo parte de un experimento sociológico sobre el trabajar 4 días a la semana solo y, vale, aunque se diviertan mucho, son carne de laboratorio. Bueno, y no solo eso, también la mayoría de nuestra audiencia se habrá dado cuenta que estos programas que estamos emitiendo están hechos por inteligencia artificial, que realmente no Sí. somos nosotros, ¿eh? Somos unos avatares, ¿no? Que Sí. son los que le llegan a las ondas y les cuentan los mensajes. Mm, eso es. Benito nos ha... Estuve con el creador de Benito el pasado Sí, viernes y sí. bueno, o sea, después de que le ha destrozado los principios, ya Benito no creo que vuelva a ser el mismo, ¿no? O sea que, bueno, es un chiste privado que estamos haciendo aquí para la audiencia, que, que evidentemente dirá, ¿estos de qué están hablando? Que no me entero de nada. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy sí que seguro que afecta a muchos y le interesa a muchos. La nueva ley de vivienda y el 28M. Vamos allá. De la ley de vivienda se ha hablado mucho, se está hablando mucho. Nosotros también hemos hablado aquí, concretamente en el día de ayer lo hizo nuestro compañero Rafa, pero tiene para darle muchas vueltas, diferentes enfoques, puntos de vista, etcétera. Tú la lías con el 28M, pues vamos allá. Sí, yo la ligo con el 28M porque, bueno, ahora entraremos en más detalles sobre lo que de momento solamente es un proyecto de ley presentado al Congreso para que se apruebe, aunque supuestamente con el acuerdo de Esquerra Republicana y H. Bildu, que permitiría sacarlo adelante una vez se someta a votación en el Pleno, pero es que es una ley que deja tan abierta la cuestión de, sobre todo dos cuestiones, la cuestión de la creación del llamado índice de referencia que va a venir a sustituir al famoso IPC como criterio de actualización de las rentas de los alquileres de una parte y por otra parte que deja también en el futuro, para el futuro, la fijación a las comunidades autónomas, porque son las que tienen competencia para ello, de las cuestiones relacionadas con la declaración A ver, el tope de alquileres tendrá más. ¿Sí me decías? no, que te habías quedado colgado, no sé si Ah, así, porque... no, pues no sé qué habrá pasado. Ah, Bueno, pues estaba explicando esto, que estas dos cuestiones, la declaración de zona de alta intensidad para la cuestión del topado de ciertas áreas del mercado de alquileres, de una parte, y la sustitución del IPC como criterio actualizador por unos índices de referencia que se tienen que ir desarrollando durante los próximos meses, chocan frontalmente con la idea de que el cumplimiento de esta ley, pues en definitiva, en una buena parte se deja a la competencia legalmente transferida ya de las comunidades autónomas y el 28 de mayo tenemos unas elecciones. mm. Y Unas ya. elecciones que pueden dejar en agua de borrajas, al menos en ciertos territorios de España, la aplicación de las disposiciones de esta ley. Ujú. Y ya la señora Ayuso ha dicho que ella, en su autonomía, en su región, en la Comunidad Autónoma de Madrid, no lo va a aplicar. No sé si es una bravuconada y después lo acabará haciendo o hará determinadas cosas que le convengan de la ley y otras no. Pero de momento, plan guerrero. Yo no. Claro, no, bueno, que esté en plan guerrero como hace ya siempre, es decir, utilizando cualquier iniciativa legislativa que proceda del gobierno para declararse literalmente en huelga y desobedecerla, es una estrategia política que le viene dando muy buenos resultados desde el punto de vista electoral desde hace unos cuantos años y que evidentemente, estando tan cerca de las elecciones municipales y autonómicas, pues va a cumplir. Pero esta no es la cuestión está en que en esta ley se introducen unos cambios tan profundos, no solo respecto al primer proyecto de ley original que pretendía o que llegó a aprobar el Consejo de Ministros, en particular por el lado del ala socialista, sin que contara con el apoyo suficiente para salir adelante, sino que en la negociación durante este último año que se ha producido
en casi secreto con los distintos grupos políticos que apoyan al gobierno de coalición en el Congreso de los Diputados, el reforzamiento de garantías y también el afilado de algunos de los perfiles del proyecto de ley inicial del PSOE, pues chocan con que su lugar o su momento de cumplimiento se va a producir casi con toda seguridad, por mucho que quieran correr para aprobarlo antes de la ley, pues se va, perdón, antes de las elecciones del 28 de mayo, pues se va a producir, aun suponiendo que se haga antes, su desarrollo posterior se va a producir después. Entonces, esto ya ha planteado unas primeras quejas de considerable importancia, que son, cuando lo dejas todo para el final, pues hay gente que dice, no, no, de eso nada, yo quiero que esto esté, no solamente que entre en vigor antes del 28M, ha dicho, por ejemplo, distintos portavoces de la plataforma afectados por la hipoteca, sino que además queremos que la declaración de zonas de alta intensidad, por una parte, pero sobre todo, uno de los elementos más importantes, el anuncio por Pedro Sánchez de la puesta a disposición de 50.000 viviendas de la Sareb al servicio de Comunidades y ayuntamientos. uno de los grandes problemas, claro, para alquileres sociales, queremos que se produzca antes del 28M. Bueno, puedo creerme que pudiera haber, por puro interés electoral, en toda parte, una voluntad política por parte de la administración del gobierno central en que esta liberalización de todas estas viviendas pues se puedan producir, porque lo hemos visto otras veces con, sobre todo, planes de ayuda social, que en la práctica, por la burocracia que se exige, la poca agilidad que la administración pública tiene para aprobar ese tipo de cosas, esto se traslade a la ciudadanía, en donde efectivamente, y por eso entiendo totalmente justificada la queja, aunque me parece poco realista en sus objetivos finales, de la plataforma afectada por la hipoteca, tiene el inconveniente, como digo, de que parece muy poco plausible que si esto al final tiene que pasar por la adjudicación de esas viviendas a través de las correspondientes consellerías de Bienestar Social y Vivienda de las distintas comunidades autónomas y a su vez por las concejalías de los distintos ayuntamientos, vaya a tener un efecto palpable e inmediato antes del 28M. Por tanto, parece poco probable que, aunque hubiera una voluntad política decidida con fines electorales, eso vaya a tener réditos electorales para el gobierno. Así que yo no creo que ni siquiera estén contando con la idea de que efectivamente esto pueda trasladarse tal cual. Tal vez sí, pensando más en las elecciones de diciembre, en donde hubiera tiempo material para que efectivamente se pudiera empezar a notar un alivio, porque todos yo aquí mismo he denunciado en múltiples ocasiones, hablando de lo que más nos toca de cerca, que es el Ayuntamiento de Valencia, la falta, por ejemplo, de casas de acogida que no fueran estrictamente en cuestiones de violencia de género, que son muy urgentes, y aún así sería discutible, pero por ejemplo, para cuestiones relacionadas con salud mental, en donde existen protocolos antisuicidio que obligarían a las instituciones a procurar lugares de acogida controlados, donde esas personas pues, no se encontraran en situación de desamparo en la calle y pudieran volver a intentar repetir algo tan grave como es un suicidio. Bueno, pues hacen falta meses y meses para que te consigan una habitación, una vivienda, una casa de acogida, etcétera, etcétera, ¿no? Al margen de luego en qué situaciones se gestionan esas casas de acogida y los conflictos internos que se producen en esas casas de acogida compartidas, ¿no? Pero, en fin, que esto que parecería, he empezado un poco por el final, si se quiere, hablando un poco de la falta de efectividad de esta medida, por lo menos con anterioridad al 28M, dentro de las múltiples medidas que se acuerdan en esta ley de vivienda, que como digo es prácticamente una enmienda a la totalidad de lo que era cuestiones tales como la ley de arrendamientos urbanos o cuestiones tales como el famoso y siempre discutido topado de precios de los alquileres, que son dos de las grandes medidas estrellas, junto con la liberación de 50.000 viviendas de la Sareb en toda España,
en los próximos meses, ¿no? Si quieres, Manolo, pues al margen de este apunte por el que hemos comenzado en relación al tema de la ley de vivienda, que tiene que ver con esas viviendas liberalizadas de la Sareb, podemos ir, si quieres, abordando otros de los puntos esenciales en cuanto, por ejemplo, pues yo qué sé, si quieres empezamos por el tema del topado de los alquileres, ¿no? El Si famoso quieres, topado. creo que ¿Quieres que yo, empecemos por ahí? vale, me parece, pero antes te voy a insistir un poco más en por lo que has empezado. A lo mejor no era tu Sí. intención. Tú mantienes que no va a tener efecto en las elecciones municipales y autonómicas porque es muy pronto para ver resultados, pero sin embargo lo están usando a diario y eh, bueno, intervenciones de ministros y del propio presidente del gobierno es insistir en sus mítines, lo está diciendo, en la ley de la vivienda, en lo que acabamos de hacer. Esto es histórico, nunca ha habido nada parecido. Es decir, a pesar de que quizás no se vean resultados, solo el hecho de anunciarlo, ¿no crees que ya puede ser útil cara a unas elecciones? Porque cara a unas elecciones vale todo. Bueno, primero, yo creo que los ciudadanos españoles, vamos a ver, por muy poquita cultura política que tengamos y por muy poquita cultura democrática que tengamos, ya hemos aprendido, aunque sea por machaconería, a discernir cuando nos están contando cosas en términos de propaganda electoral y de promesas. Yo prometo, yo prometo, yo puedo prometer y prometo. Desde Adolfo Suárez llevamos escuchando la cantinela, ¿no? De lo que son verdaderas medidas que tengan luego una trascendencia práctica cotidiana y que afecten a sus vidas diarias, ¿no? Por lo tanto, Pedro Sánchez y todos sus adláteres pueden llenarse la boca de propaganda electoral toda la que quieran, sus acérrimos les aplaudirán, sus voceros repetirán insistentemente como si fuera una loa al líder sus logros legislativos, pero recordemos, uno, no es una ley aprobada, tiene que aprobarse, tiene que publicarse en el Boletín Oficial de Estado, tiene que entrar, por tanto, en aplicación y, por último, tiene que surtir unos efectos y un desarrollo específico en la normativa autonómica y municipal de cada autonomía y municipio de España. Con lo cual, desde ese punto de vista, que el ciudadano de a pie pueda comprobar por sí mismo que aquello que le prometen realmente se está cumpliendo, pues bueno, teniendo en cuenta el déficit de credibilidad que para una gran parte del electorado del propio Partido Socialista, que ahora mismo no sabe, no contesta, o que incluso ha decidido votar al Partido Popular, y voy a partir yo, centrarme solo, enfocarme solo en ese tipo de elector potencial supuestamente o previamente convencido de votar socialista, pero que no lo tiene nada claro, por precisamente a sus ojos, sea justificado o no, Pedro Sánchez tiene, esto no pasa de ser propaganda electoral. Que luego acabe convirtiéndose en una realidad con una aplicación, como ya estamos avisando, desigual en función de en qué territorio autonómico se trate y con unas consecuencias reales o no, por ejemplo, respecto al descenso de los precios de los alquileres y la posibilidad de forzar de manera más o menos acentuada o palpable los precios de la vivienda facilitando su acceso, pues eso, desde luego va a hacer falta tiempo para comprobarlo. Y ese tiempo, desde luego, de ninguna manera puede concurrir o darse antes del 28M y veremos qué se empieza a dar y dónde se empieza a dar antes de las elecciones legislativas de diciembre. O sea que yo, vamos, creo que el ciudadano no le engañan en general en este aspecto, lo meterá todo en el mismo saco de la propaganda electoral. Enseguida que se cuentan estas cosas, siempre sale alguien diciendo, bueno, pero no hay que olvidar que estamos en campaña electoral, ¿no? O en pre-campaña electoral. Y ese latiguillo, esa cortinilla final, pues ya directamente priva del impacto suficiente, en mi opinión, como para que más allá de los convencidos que van a los mítines de Pedro Sánchez en los distintos lugares de España, pues yo creo que no va a tener una consecuencia, un impacto real a la hora de tomar una decisión de voto, sobre todo en cuanto a los indecisos o los desencantados
tanto votantes del Partido Socialista como votantes a la izquierda del Partido Socialista, que ya bastante tienen con las cuitas públicas entre la señora Yolanda Díaz y el señor Pablo Iglesias, ¿no? A la prueba me remito este pasado domingo en televisión española o en la televisión con Jordi Évole, ¿no? Mm. Bien, pues vamos entonces con los capítulos que tú proponías. El que primero que habías nombrado era el tope de los precios de al alquiler. Sí, porque, a ver, esto más que el desarrollo, bueno, que es el 2% en 2023, que pasará a ser un 3% en 2024, y que además esto hay que, bueno, medirlo porque se aplica un poco en función la intervención del mercado, en función de que se trate de grandes tenedores o de pequeños propietarios, y a su vez se aplica en función también de si estamos en una zona tensionada, para lo cual tienen que ser declaradas o no. Bueno, todas estas cuestiones parten de un supuesto que verdaderamente son un cambio de paradigma y que se consolida en esta ley, ¿no? Y es que el tope del 2% ya se había iniciado, eh, y la verdad, pues ¿no? Y estas son de las cuestiones, las garantías de cumplimiento de esta ley que están en juego o que pueden criticarse, o si no criticarse, por lo menos sospecharse hasta que se vea negro sobre blanco publicado en el Boletín Oficial del Estado el contenido exacto, la letra pequeña de la ley, ¿no? Y es que estas cuestiones relacionadas con los famosos topes, pues os recordarás, Manolo, que hace un año, en 2022, supuso un gran debate público en donde, bueno, prácticamente un 80% de la opinión publicada, que no publica, en televisiones, en radios, en prensa, abogaba porque esto era una distorsión del mercado, que no iba a conseguir ningún efecto de bajada del precio de los alquileres, que el tema del precio de los alquileres Estamos teniendo algunos problemas, Carlos. tenía tanto que ver con... Te quería decir, estamos teniendo algunos problemas que te cortas bastante a menudo y a veces no se entiende el contenido de lo que el argumento total. Es decir, si se pierden algunas frases, no se van a enterar nuestros oyentes. Vamos a ver, repite esto último que decías y a ver si logramos, quitándonos cosas del ordenador, páginas, me refiero, que puedas tener abiertas. No es eso, no es eso, eso no A lo es. mejor el wifi no Eso está. porque la conexión, por algún motivo, aunque a mí me da correcta, pero parece ser que está un poco inestable. Bueno, Eh, bueno, yo estaba explicando, para lo que no se hubiera entendido, por lo que no se hubiera entendido, que la cuestión, lo importante de todo este tema de los topes es que hace un año había como una opinión publicada del entorno del 80%, en la cual se abogaba por discutir la necesidad, la conveniencia y la utilidad de esa medida de topar precios de los alquileres, cuando se empezó a pedir sobre todo por Podemos, en el sentido de que no serviría para reducir los problemas que había de hiperinflación en el precio de alquileres y, por tanto, la imposibilidad de acceso a vivienda en las poblaciones españolas pues, más concurridas, ¿no? Madrid y Barcelona, pero también otros como la propia Valencia ya, ¿no? Que también ha tenido unas subidas astronómicas de precios en los últimos años y que incluso se estaba expulsando a una buena parte de la población, ya no solamente al extrarradio de las grandes ciudades, al área metropolitana, en donde las sí. subidas también eran apoteósicas, de precios sin ninguna justificación, sino incluso a muchos kilómetros fuera o lejos de las grandes ciudades, ¿no? Y que esto era un problema pues, que planteaba pues muchas consecuencias, ¿no? Desde el punto de vista de problemas, por ejemplo, de desplazamiento en movilidad, desde el punto de vista de interferencia laboral, es decir, era un verdadero problema nacional. Pero la opinión publicada aquí seguía insistiendo con que eso era una locura. Bueno, pues este año, 2023, la primera parte del año, ya a finales del año pasado, en diciembre de 2022, pues se acordó que para este año iba a haber un tope del 2%.
como subida máxima en el precio de nuevos alquileres que se desarrollaran a partir de ahora. No queda nada claro qué ha pasado, no hay estadísticas de si se ha respetado o no se ha respetado ese incremento del 2%. De hecho, se sabe que lo que ha ocurrido es que ha habido mucha recuperación de alquileres por parte de propietarios que querían acabar con inquilinos poco receptivos a cualquier subida o renovación del contrato que fuera a vencer, recuperándolo antes para propia vivienda pues por otras vías que la ley permite, como por ejemplo para, conforme al artículo 9.3 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, en el caso de necesidad para sí o para tu familia de la disposición de la vivienda que estaba alquilada y por tanto por esa vía pues resolver el contrato de arrendamiento firmado de forma anticipada a su vencimiento y recuperar la vivienda, de manera que tú puedes hacer un contrato nuevo y no una mera renovación. Bueno, no sabemos, realmente no hay estadísticas claras, llevamos solamente 4 meses del año, pero lo cierto es que desde que entró en vigor, sea porque no se está aplicando, sea por lo que sea, porque la actualidad partidista pues ha ido por otro lado, pues parece que no ha habido ningún gran dislate en el mercado inmobiliario con el tema de que se haya introducido el topado del 2%, el tope del 2% para las renovaciones de contratos de vivienda, de arrendamientos de vivienda. Y esto en realidad es una buena noticia, porque si esto deja de convertirse en un debate público permanente y se normaliza, pues efectivamente lo que viene esta ley a hacer es naturalizar, normalizar la posibilidad de intervención de las administraciones públicas en el precio de los alquileres. Eso sí, lo hace de una forma muy condicionada, con mucha casuística, es decir, según caso a caso, si se trata de grandes tenedores. ¿Qué significa ser grande tenedor? Antes significaba tener 10 viviendas en alquiler como mínimo, ahora se pasa a que sean 5. Con lo cual hay elementos ahí que la negociación con Bildu o sea, con EH Bildu y con Esquerra Republicana de Cataluña ha contribuido a, digamos, acentuar el perfil de protección del inquilino frente al propietario. Un ejemplo de ello es muy claro, es por ejemplo el pago de los honorarios a las inmobiliarias, que hasta ahora cobraban a los dos lados, al propietario y al inquilino, y ahora no pueden ya seguir cobrando cuando entre en vigor la ley al inquilino y han de cobrarle siempre al propietario en los términos que pacten. A ver, luego existe libertad de contratación, porque lo mismo pasa, por ejemplo, con los gastos de comunidad. Uno de los extremos que se ha establecido en la norma, en el proyecto este de ley de vivienda, que se tiene que aprobar, repito, no está todavía aprobado, puede haber cambios de última hora, en un sentido o en otro, en el trámite de aprobación, aunque no se esperan, por lo menos desde las bancadas que apoyan esta iniciativa legislativa, pues van a ser, por ejemplo, introducir en la ley impedimentos para que el propietario pueda delegar o repercutir, mejor dicho, determinados gastos que hasta ahora, pues salvo pacto en contrario, no se podían repercutir, como es, por ejemplo, el gasto de la comunidad, de propietarios, el pago del IBI, etcétera, etcétera. Durante mucho tiempo incluso hasta el del seguro de hogar, ¿no? Ese ha llegado a repercutir. Hubo una época en la que efectivamente si querías un piso, te comías el pago de la comunidad, te comías el pago del IBI, te comías el pago de prácticamente todos los gastos que el propietario de manera fija o recurrente tuviera con ese piso. Ahora no, ahora en teoría la ley establece la prohibición de que puedan ser esos pagos consensuados o delegados para su pago por el arrendatario, con el objeto de no permitir que por esa vía y un poco de forma fraudulenta, entre comillas, estas obligaciones que se le imponen al propietario para que no las siga cargando y de esta manera, porque este es el objetivo de la ley. El objetivo de la ley, desde el punto de vista del problema de accesibilidad a la vivienda que tenemos en España, sobre todo en los grandes núcleos urbanos, pues tiene todo el sentido del mundo, que es abaratar el acceso a la vivienda. Y para abaratar el acceso a la vivienda, pues claro, no puedo decirle al propietario, tiene usted que poner este precio y de este precio no se pasa. Porque la regulación, porque ahora va a empezar toda la cadena de bulos. Si no ha empezado ya,
es porque todavía no está en el Congreso, pero en el momento que entre en el Congreso va a haber una cadena de bulos tremenda, porque esto afecta a muchísima gente. También afecta a los pequeños propietarios que se van a poner en pie de guerra. Se van a poner en pie de guerra porque hasta ahora les resultaba mucho más sencillo, tenían auténtica libertad de pactos. Mira, en estas condiciones lo alquilo, lo tomas o lo dejas. Esto es el mercado, amigos. Es el criterio del pequeño propietario. Ya no hablo de los grandes tenedores, no hablo de Blackstone, no hablo de todos estos fondos buitres, no estoy hablando de eso, hablo de los pequeños propietarios, que son electores, a su vez, tanto el día 28 de mayo como en diciembre. Y estos van a decir, bueno, oiga, pero vamos a ver, a mí no me pase el marrón, porque hasta ahora yo tenía la posibilidad de, según la negociación comercial y la urgencia que tuviera de alquilar, pues poder pasárselos, al menos, si no todo, una buena parte, al inquilino, y si me lo acepta, pues mira, me lo acepta y esos gastos que me quito. Ahora ya no van a poder, y por tanto, esto es un cambio cualitativo respecto a la interpretación que es sobre el tema del equilibrio de intereses entre pequeños propietarios, hablo siempre de pequeños propietarios por el momento, e inquilinos teníamos hasta la fecha, ¿no? Bueno, cuando los pequeños propietarios cuenten con 5 inmuebles en un área tensionada, las famosas áreas tensionadas, el límite se va a establecer mediante una indexación a la renta anterior en vigor. Es decir, que el límite va a venir marcado por el contrato anterior. Si yo estaba cobrando por una vivienda, yo, pequeño propietario, hasta 5 inmuebles, en un área tensionada, es decir, un área tensionada que tendrá que decir cada ayuntamiento cuál es el área tensionada, tendrá que hacer una declaración. Sí. Y resulta que yo qué sé, pues en Ensanche, Ruzafa, yo qué sé, más. Pues tengo ahí entre los dos declaradas áreas tensionadas por el Ayuntamiento de Valencia, tengo 5 viviendas en alquiler, pues, y yo te estaba cobrando en una de las viviendas, que se me va el inquilino, 750 euros al mes, no voy a poder hacer un nuevo contrato diciendo 800 euros al mes, porque me tendré que supeditar al contrato que tenía hasta la fecha, a la renta que tenía hasta la fecha. Pero puedo subirle el 2 y pico% ahora y el Podré subir el 2% como máximo y 2, el año que viene hasta un 3. 3%. Bueno, esto es un ejemplo de qué cosas está buscando la ley y qué cosas introduce que son muy sustanciales en esta materia de cambio en el equilibrio de obligaciones y de derechos entre los propietarios y los inquilinos, respecto a lo que conocíamos tradicionalmente a través de la ley de arrendamientos urbanos, que por supuesto tendrá que reformarse con mucho detalle en la aprobación de esta ley de vivienda, pues a través seguramente de alguna disposición adicional, que es como suelen tocar o retocar otras leyes cuando una ley marco como esta, que es una ley de vivienda, pues afecta a otras distintas, como puede ser la ley hipotecaria, como puede ser la ley de arrendamientos urbanos, como puede ser la ley de propiedad horizontal o de enjuiciamiento civil, ¿no? Para el tema de los desahucios, que es un tema muy importante que ahora trataremos también. ¿Qué otras cosas son de relevancia en esta ley? Pues las condiciones, por ejemplo, para declarar las famosas zonas tensionadas, que son las que más limitaciones tienen, tanto el precio de alquiler como lo demás, ¿no? Pues que la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos y suministros básicos supere el 30% de la renta media de los hogares. Si eso ocurre, que supongo que va a haber, los ayuntamientos van a tener que hacer en comunión con la agencia tributaria unos trabajos estadísticos tremendos para sacar cuál es la media, si la media en su conjunto de una determinada zona supera o no supera este 30%, pues se podrá declarar zona tensionada. También hay otro supuesto en el que se puede, no hace falta que se acumulen los dos, basta con que se dé uno de ellos, es que el precio de compra o alquiler de la vivienda haya aumentado al menos 3 puntos por encima del IPC en los 5 años anteriores a la declaración de área tensionada. Claro, este apartado, por ejemplo, es muy significativo,
porque en las zonas o barrios donde haya habido mucha movilidad de vivienda, en el sentido de que haya habido, por ejemplo, mucho cambio de alquiler, mucha rotación de inquilinos, que esto ocurre mucho en el centro, sobre todo, primero porque tiene mayor demanda, segundo porque ha habido la incorporación y la introducción de un mercado en auge permanente que ha sido el del alquiler de pisos turísticos. Irnos a un incremento en el precio de compra o de alquiler de la vivienda de 3 puntos por encima del IPC es en los últimos 5 años es muy fácil, teniendo en cuenta que el IPC se ha disparado. Entonces es muy fácil de encontrarlo. Por lo tanto, en realidad, y esto es algo que en ningún sitio lo dice la norma, bueno, o el proyecto de ley, pero que evidentemente es una lectura que puede hacerse, y para eso estamos aquí, ¿no? No para leer lo que dice la ley, sino para hacer lecturas que vayan más allá, ¿no? Pues esto evidentemente está dejando prácticamente un cheque en blanco a los ayuntamientos para que puedan determinar. Evidentemente se necesita acreditar estadísticamente el cumplimiento de estos requisitos de la ley, de la nueva ley de vivienda, pero prácticamente casi que les está dejando un cheque en blanco a los ayuntamientos para decidir qué zonas declara como tensionadas y qué zonas pues no declara tensionadas. Y ahí, claro, volvemos a lo de antes, el 28 de mayo. Muy bien, entra en vigor la ley antes del 28 de mayo, pero después del 28 de mayo, por poner un ejemplo, en la ciudad de Valencia, donde es posible y previsible que se dé, hay un vuelco electoral y resulta que pasan a gobernar otros distintos que no son los que mandaban ahora. Igual tienen unas intenciones y unos intereses urbanísticos distintos a la hora de favorecer unos barrios respecto de otros o de aligerarle la presión a unos barrios respecto de otros, pues distintos, como digo, a los que tienen el vigente equipo municipal, ¿no? Esto va a poder darse. Y claro, si la ley deja unos huecos, porque aparte no le queda otra, puesto que se diseña, a ver, el diseño es lógico, está pensando en administración, no solo administración del Estado, sino en la administración pública en general, que tiene 3 niveles, estatal, autonómico y municipal. Naturalmente que las tres deberían ir a la limón, pero eso sabemos que tristemente en un país tan partidista como este no sucede y que en demasiadas ocasiones con anterioridad leyes marco como pueda ser esta han tenido un gravísimo problema de falta de eficacia como consecuencia de que ha habido territorios, lo de Díaz Ayuso no es nuevo. Con el tema de la guerra del agua ha habido territorios que se han declarado insumisos. Esperanza Aguirre, cuando gobernaba la Comunidad de Madrid, se declaró insumisa formalmente respecto, por ejemplo, la no aplicación de la enésima reforma educativa del entonces gobierno de ZP. Es decir, que es que no es nuevo los precedentes que tenemos en este país de insumisión desde el propio poder político al cumplimiento de las normas. Esto es uno de los grandes problemas que nos debilita mucho como país en su conjunto, desde siempre, y que además hace pues muy ingobernable muchas veces esta llamada piel de toro, porque por mucho que tú plantees una reforma en su conjunto con carácter global, pensando en un entendimiento y en una aplicación razonable por las distintas administraciones públicas, aunque cada una de ellas tenga que hacer frente luego en su distinto nivel a circunstancias concretas de su propio territorio, pero no puedes estar concibiendo la ley en términos de que luego va a haber filibusteros que te van a estar esperando en la esquina con la escopeta cargada para disparar y hundir el barco, ¿no? Es decir, o con el cañón para hundirte el barco, porque es que si lo piensas así que tienes que hacer 17 leyes, es decir, en función de una de cada comunidad autónoma. Pues bueno, pues ya para eso, ya que venga luego y armonice el Tribunal Constitucional, que no tiene poco trabajo precisamente, ¿no? Las diferencias de aplicación entre de leyes distintas entre unos y otros territorios autonómicos. Por tanto, esto, en fin, no es achacable, yo se lo achaco, no lo pongo en el déficit de los legisladores, de los equipos negociadores de esta ley de vivienda. Sí que, porque entiendo que, a ver, tienen que trabajar con lo que tienen y lo que tienen es
esta organización territorial de las administraciones públicas en España desde la Constitución del año 78 y este efecto indeseado de la utilización torticera del interés político partidista para poner a tu servicio las instituciones y hacerle la guerra por tu cuenta a otras administraciones públicas de nivel distinto, como hemos venido viendo muy destacadamente con Díaz Ayuso, y lo vimos en casos muy sangrantes, ¿no? Como por ejemplo en plena pandemia, ¿no? Con el tema de determinadas zonas de confinamiento o restricciones y cómo se aplicaban de movilidad cuando pasamos a la fase de restricciones de movilidad fuera de las ciudades, etcétera, etcétera. O sea que, como digo, todos estos problemas de eficacia posterior no se le van a poder achacar a los legisladores que han negociado ese texto. Lo que sí cabe achacarles, y esto creo que es lo que al final los malos estudiantes tienen esto, ¿no? Es aprobarás por los pelos, aunque luego igual ese aprobado por los pelos no te sirve de nada. ¿Por qué? Pues porque efectivamente, si tú en vez de aprobarlo por los pelos a escasamente un mes de las municipales y 6 meses de las generales, o 7 de las generales, hubieras cerrado esto no hace un año, que es cuando se presentó el primer borrador de proyecto de ley, más de un año, sino que lo hubieras hecho a media legislatura, habrías tenido 2 años para ir puliendo e ir solidificando e incluso ir venciendo las resistencias, aunque fuera a través de los tribunales, de las comunidades autónomas rebeldes gobernadas por el Partido Popular. Eso ahora, que llegas tardísimo, a un mes vista del 28M prácticamente, no lo vas a poder hacer. Y eso sí está en el debe, si no de los equipos negociadores, sí de los partidos políticos como tales. Es decir, el no haber claramente determinado que esto era una prioridad absoluta y que tenían que haber corrido mucho más de lo que, de lo que han corrido, y eso todavía venciendo enormes resistencias porque al Partido Socialista, como le ha ocurrido ya varias veces en esta legislatura, se ha encontrado con que a veces sigue teniendo la tentación de creerse megalomaníaca, de creerse que tiene mayoría absoluta y no la tiene, y hasta que no llega al Congreso y en el Congreso sus aliados, Bildu, Esquerra Republicana, a veces el PNV también, y no le dicen, no, no, majete, no es porque Podemos te diga que no, es que nosotros también te vamos a decir que no. Como se te ocurra presentar la ley, no sale el proyecto de ley que pretendes, que sepas que vas a tener una derrota y no va a salir adelante. Es que ya le ha pasado más veces. Sí. Es que ahora mismo está buscando alianzas con el Partido Popular para reformar la ley del solo sí es sí. Es decir, Alianzas que van a ser ciertas. Es decir, claro, alianzas que tiene toda la pinta de que se consumarán sí. en el Congreso, pero con un proyecto de ley presentado por su cuenta, sabiendo que ninguno de los, excepto el PNV, quiero recordar, ninguno de sus socios de investidura le apoyaban. Entonces, esto de sostenella, pero no enmendalla, es muy típico del PSOE, y esto es una de las cosas que ha provocado que efectivamente se presenten ahora, tarde y mal, a aprobar esta ley de vivienda, que no obstante es una ley importantísima, como no podía ser de otra manera, esperadísima. Y bueno, más allá de que pueda ser insuficiente, por ejemplo, las prisas que la plataforma de afectados por la hipoteca está dando con el tema de la liberación súper necesaria sobre todo de las viviendas para alquiler social, para poder dar soluciones habitacionales sobre todo en materia de desahucios, más allá de la cuestión de establecer o elevar la reserva de suelo para vivienda protegida del 30 al 40% en suelo urbanizable. Bueno, pues ya tenemos más. Obligo a los ayuntamientos para que cuando hagan sus planes generales de ordenación urbana o lo revisen, tengan que establecer una dotación de reserva para vivienda protegida, que por tanto tiene un precio, como todos sabemos, inferior en principio al de la vivienda de renta libre, pues mayor que lo que teníamos hasta la fecha, a ver si así conseguimos que haya un parque de vivienda protegida, vaya, pues que tire hacia abajo de los precios en la adquisición, en la compra de vivienda, ¿no? Pero todo esto nos lleva al punto final del que quería hablar hoy en materia de la ley de vivienda, claro, que es el tema de los desahucios.
tan controvertido y tan delicado, ¿no? Bueno, hasta ahora había la última prórroga, pero era siempre arrastrada del COVID. Hay hay una creencia general, porque en este tema, y esto sí que puedo contároslo de primera mano, hay mucha confusión sobre el tema de estas moratorias que se introdujeron como consecuencia del confinamiento en materia de COVID y que luego se han ido alargando y alargando y alargando, moratorias por 6 meses, que se prorrogan por otros 6, que se vuelven a prorrogar. La última termina en teoría el 30 de junio de este año, que exigían bueno, pues la declaración de encontrarse la familia o la unidad convivencial de esa vivienda en situación de vulnerabilidad por parte de los ayuntamientos. Los ayuntamientos luego esto lo gestionan como lo gestionan y muchas veces hay una carencia de documentación que no permite poder emitir ese informe, pero en cualquier caso luego tienes que pasar por los tribunales, porque al final los tribunales, sobre todo en materia de alquileres que no se pagan y que bueno, pues te acuerdan el desahucio y el lanzamiento, pues las suspensiones de estos lanzamientos, es decir, lanzamientos cuando va la policía con el propietario a recuperar la Sí. vivienda ya por la fuerza, porque no ha habido un cumplimiento voluntario de la sentencia que ordena el desahucio, en estos supuestos pues se producían dos elementos muy curiosos, ¿no? Que la gente no sabe. La gente cree que, bueno, como el gobierno ha dicho, porque yo he oído campanas, se ha dicho que hasta el 30 de junio se han suspendido los lanzamientos. Bueno, habrá que preguntarle a los compañeros de la PA que vienen aquí al Jure Directo cada 15 días, creo que es, cuántos lanzamientos se siguen produciendo de manera constante, sin ir más lejos en la ciudad de Valencia, pero en toda España, ¿no? Pues se siguen produciendo. ¿Por qué se siguen produciendo? Pues porque aunque se pida las aplicaciones de esas moratorias y de esas suspensiones de lanzamientos, pues luego hay muchos juzgados que las rechazan porque no se puede demostrar que el origen de la imposibilidad de pago proceda directamente o tenga causa de que es que, mire usted, yo antes pagaba religiosamente, pero llegó la pandemia, me hicieron un ERTE, luego me hicieron un ERE, me despidieron, me bajaron los ingresos y yo ya no he podido pagar. Bueno, pues eso sí es un supuesto en el cual se te puede aplicar la moratoria, pero y todos los supuestos de desahucio, de situación de vulnerabilidad, en donde lo que pasa es que tú ya estabas previamente a la pandemia en una situación de vulnerabilidad tal, de prácticamente exclusión social, que verdaderamente es que tú ni podías pagar antes ni has podido seguir pagando después, porque además o no te llegan los ingresos mínimos vitales y los planes de contingencia asistencial que se han acordado por el gobierno desde entonces, o no te son suficientes para vivir en el mundo de hoy al ritmo de inflación que tenemos hoy. Todos esos, ¿qué pasa con ellos? Pues que muchos jueces están rechazando la aplicación de esa moratoria y están ordenando continuar adelante con el lanzamiento. Entonces, ¿eso se va a resolver en la ley nueva de vivienda? Pues aunque en la ley se anuncian nuevas prórrogas y que se aplazarán los procesos más de 2 años y que además se estipula el acceso obligatorio a los procedimientos de solución extrajudicial para personas vulnerables, es decir, mire usted que usted está obligado a acudir, si quiere moratoria, entre otras cosas, porque luego muchas veces ni van, seguramente no porque no quieran, sino porque ni se enteran, a acudir a una solución extrajudicial que básicamente viene siendo la de ponerte a la cola para que los servicios de vivienda del ayuntamiento te den una vivienda a la que poderte ir en lugar de el piso que estás ocupando, que es de otro y que no pagas. Ya lo hemos denunciado millones de veces, es decir, colas de 1 año, año y medio, 2 años, listas de espera interminables, falta de requisitos y de cumplimiento, falta de personal. Claro, a ver, la ley esta me parece muy bien, tú puedes escribir en un papel lo que quieras, pero si luego no dotas de medios materiales y humanos para hacer cumplir la ley, pues ¿de qué me vale? Y falta de viviendas también, me imagino. Bueno, por eso lo de las famosas 50.000, que Sí. sí, siempre se considerará que son insuficientes, es lo primero que ha habido de reacciones, eso es el chocolate del loro. ¿Tú sabes la cantidad de viviendas que hacen falta? Bueno, de momento 50.000. Que a las 300 primeras, ya estaba diciendo por ahí, me parece que era Chimo Puig, estaba anunciando que este fin de semana, que iban a estar antes del 28 de mayo, en fin, el cartelito del alcalde inaugurando el pantano, ¿no? Es decir, antes de las elecciones, aunque el pantano no esté ni con agua. Entonces, ya sabemos cómo funciona esto.
Por eso hablaba de la propaganda electoral, pero más allá de la propaganda electoral, la cuestión es que los mecanismos de mediación y alternativa habitacional que se deja en libertad las comunidades autónomas puedan arbitrar de la manera que les parezca más oportuna, a mí, mientras no haya una garantía de realojamiento de las personas en situación vulnerable en una proporción lo suficientemente representativa, y ahora lo que tenemos es todo lo contrario, es decir, la proporción suficientemente representativa es de los que no tienen solución alternativa habitacional, los que no tienen, esa es la gran mayoría. O sea, para decirlo más claro, mientras no haya contrastado una capacidad de realojamiento del 80% de las personas que estén en situación de vulnerabilidad, que se considera ya suficientemente representativa, cuando ahora probablemente lo que estamos es en un 80% no tienen solución alternativa habitacional, nadie les facilita una vivienda, busque usted la vida, vuelva usted mañana. A mí todas estas medidas de moratorias y de prórrogas y lo que usted quiera, realmente que al final luego su aplicación es absolutamente dispareja y totalmente poco fiable, me parece que sigue siendo un brindis al sol. En esa medida, esta que es una de las partes más importantes, o debería ser una de las partes más importantes de la nueva ley de vivienda, y una de las razones por las que precisamente los activistas en materia de vivienda en toda España estaban en pie de guerra demandando al gobierno más progresista de la historia que esta ley de vivienda era urgente, me parece que sigue siendo uno de las patas cojas de la aprobación de esta ley. Yo no me cabe duda de que se ha mejorado, de hecho, en el periodo de negociación de este último año respecto al texto original que había planteado el PSOE. No cabe duda también que existe una voluntad, efectivamente, de mejorar, pero eso es una voluntad que, en mi opinión, no solamente no es eficaz, lo suficientemente eficaz para el problema del que venimos, sino que además, si no establece, y no sé si lo harán, porque esto no se sabe, pero si no establece en la letra pequeña de la ley o modificando algunas de las leyes, partidas presupuestarias y de actuación y planes de actuación específicos dirigidos a los ayuntamientos particularmente y también a las comunidades autónomas, pero sobre todo a los ayuntamientos, para reforzar sustancialmente y disminuir, por tanto, el parque, vamos a llamarlo así, el número de población en situación de vulnerabilidad, que no tiene que no tiene alternativa habitacional, que no tiene una vivienda donde irse, que los servicios sociales correspondientes están totalmente saturados y no se disminuye la lista de espera de una manera dramática, esta situación de tener listas de espera de año y medio, es insoportable. Viene siendo insoportable desde mucho tiempo, y si de una manera inmediata no se ve que se establecen programas de actuación concretos, con partidas presupuestarias concretas, de aplicación inmediata además, para disminuir esas listas de espera, y eso no nace ya de esta ley, y no parece que nazca, y no nace ya de esta ley, en ese aspecto vamos a continuar como estamos, precisamente en la pata de banco más difícil de todas, de arreglar, más urgente de todas, que era ya no tanto el problema del precio, que lo es, de la dificultad de acceso, que lo es, de la eventualidad de que se sigue subiendo el IPC de la manera en que está subiendo, por eso la sustitución por otros planes de actualización. Nos vamos a encontrar con mucha más gente en la calle, porque va a haber mucha más gente que no va a poder pagar el alquiler. Bueno, pues nos vamos a encontrar en definitiva con que esta ley habrá servido de muy poco y que por tanto llegará tarde, que llega, y además mal, que no se quería que llegara mal, pero tiene toda la pinta de que llega muy flojita, digamos, no solo en cuanto a capacidad de cumplimiento, sino incluso en cuanto a las garantías de ese cumplimiento que sí podían haberse establecido ahora. Y es un poco la crítica que yo pues quería abundar y traer hoy desde una perspectiva un poco, si quieres, más rigurosa, más legal, a esta nueva ley de vivienda, por la que tanto tiempo, ¿no? Creo yo, hemos estado esperando casi 4 añitos, ¿no? Esperando a que el gobierno más progresista de la historia pusiera encima de la mesa. Bien, pues entre lo que tú has desmenuzado, me parece interesante las críticas que van en ese sentido también de organizaciones de carácter social, como son Sindicato de Inquilinos o la propia PA, pues tenemos ahí pues una promesa
electoral, quizás, que puede acabar siendo un brindis al sol. Tú has utilizado esa frase y veremos en lo que acaba, aunque la euforia, repito, en el Partido Socialista Te has y quitado la imagen, Manolo. ¿eh? Que te has Sí, quitado la imagen. vale, la imagen que no me acordaba. Mm. La euforia en el Partido Socialista, pero no solo en el Partido Socialista, también en Podemos. Hombre, Está, claro, tienen que vender. pero Tienen también que vender entradas para la función. ¿Cómo van a vender entradas para la función? y Esquerra Republicana y Bildu, que también están diciendo lo mismo. Que también tienen que participar en unas elecciones del 28M. ¿O no te acuerdas? Sí, sí, pero da igual que sean, digamos, la izquierda de la izquierda y se les supone más progresistas y por lo tanto estas cosas deberían de ser de un análisis más riguroso por su parte y no vendernos globos y brindis al sol y humo. Hombre, Igual, viniendo de dónde vienen, Manolo, viniendo de dónde vienen, ahí cabe preguntarse ahora, haciendo ya este análisis ya más en clave partidista política sí, y electoral que tú introduces, viniendo de donde venimos, seguramente muchos de los negociadores de RC y Bildu dirán, no, no, oye, perdona, es que si no llegamos a ponernos pesados durante un año bloqueando la salida de la sí, ley para conseguir mejoras, como de hecho hemos conseguido respecto de el proyecto original del Partido Socialista, si esta sabe a poco, pues volveros todavía, a leer el proyecto de ley del Partido Socialista pero inicial, estamos en la disyuntiva de siempre, que en el mal siempre es mal menor. o el mal menor, es decir, tomar esto y vendérnoslo como lo máximo de lo máximo, siendo algo un poquito mejor que lo muy malo que nos pretendían colocar el Partido Bueno, pero Socialista. fíjate, no sería tan severo en ese punto, por lo menos Hombre, no sería estoy severo con... analizando muchas organizaciones y tú lo has contado también, no es Sí, nada. sí, Bueno, mejora ciertas cosas, cierto, pero pero insuficiente. Vamos a decir que es insuficiente. sí, vamos a ver. Yo digo que no sería, mi opinión es que no sería, mi posición política ahí es que no sería tan severo precisamente con los grupos minoritarios que están apoyando este acuerdo para aprobar definitivamente esta ley. Pero que no dejan de ser partidos políticos como todos y que tienen que someterse al escrutinio de las urnas como todos. Mm, No sería tan severo con ellos, porque viniendo de donde venimos y teniendo en cuenta que es que hace escasamente 6 meses parecía que topar los alquileres era anatema, sí, incluido para el Partido Socialista, sí, y cosas como cambiar el IPC, es decir, que no exista el IPC como una referencia, porque se ha demostrado que el IPC no es, al menos en los tiempos actuales, un criterio fiable de estabilidad de los precios en el mercado, porque se te puede disparar como se está disparando en el último año y medio de una manera tal que haga absolutamente imposible ya del todo, pues eso no ya solo el acceso a la vivienda, sino siquiera mantener la que ya tienes. sí, Porque claro, mire usted, si usted me va a elevar el 10% el alquiler cada año de la renta, pues igual yo le podía pagar 500 euros. Pero claro, si me eleva el alquiler el 10%, pues yo no le puedo pagar 550, porque ya iba con las justas pagándole 500, pues con 550 menos todavía. Es un ejemplo que pongo, ¿no? Y al año siguiente, ¿qué? Ya le tengo que pagar 600 y pico. En 2 años he pasado a pagarle más del 20% o el 20% más. Quiero decir, es un encarecimiento insostenible. Para muchas rentas bajas. Cuando yo hablo rentas de trabajo, o sea, el dinero que gana la gente, ¿no? Entonces, ellos te pueden decir perfectamente, a ver, hemos cuadrado hasta y hemos estirado la goma hasta donde podíamos estirarla. La alternativa a seguir estirando la goma era que se rompiera y que por tanto ni siquiera estos avances salieran adelante y que luego haya unas elecciones, no haya la misma capacidad de negociación, porque quienes estén en el gobierno central, el gobierno sean otros, que también tienen competencias muy importantes como para aprobar una ley marco como esta, y ya no se pueda aprobar. Por tanto, entonces, hemos eso es decidido quedarnos aquí. posibilismo, es decir, lo más Sí, posibilismo. totalmente. Bueno, el arte de la política, ¿no? Esto da pie. Ya he dicho antes que para mí lo que sí es censurable para todos ellos es que esto lo hagan a escasos 7 meses de las legislativas, en donde puede haber un cambio de gobierno.
Porque si esto lo hacen hace ¿Solo 2 será años, eso o la insuficiencia de la ley también? Es decir, si no, esto, claro, si esta gente, con los, es decir, el Partido Socialista, con Unidas Podemos y los apoyos de Esquerra y Bildu, es lo máximo políticamente que se puede tener en este país. Es decir, no creo que vuelva otra ola de bueno, pero si yo he cerrado esto hace 2 años, en vez de ahora, tengo 2 años por delante de legislatura, en principio, para poder, uno, comprobar los efectos de la ley. 2, corregir aquello en lo que la cosa vaya peor. 3, consigo obtener resultados de cara a que los ciudadanos los perciban con claridad. Y ahí sí que puedo vender una moto bien vendida y no una moto que todavía no sabemos si arranca o no arrancará. Entonces, eso sí que les reclamo como cuestión de responsabilidad suya a todos los partidos políticos que intervienen, incluido Bildu y RC. Lo que evidentemente seguro que cualquiera de ellos te respondería es ya, pero es que la iniciativa de la ley tiene necesariamente que producirse desde el gobierno. Si el gobierno tarda 1000 años en presentar la propuesta de ley, yo no puedo llegar al momento en el que le presione tanto que le diga, como la presentes así, no te la apruebo. Y pasarme un año negociando con ellos que por si mí hubiera sido en 3 meses, cuando lo hubiéramos aprobado. Es decir, que por eso yo no le puedo echar el mismo grado de responsabilidad, entiendo yo, ni me parece proporcionado echarle el mismo grado de responsabilidad a RC y Bildu que echársela al PSOE. Ya Podemos, principalmente al PSOE, ¿no? Porque al final este posibilismo del que tú hablabas antes, que también es en parte, aunque más devaluadamente aplicable a RC y Bildu, pues este grado de posibilismo, por supuesto que el comedor mayor de sapos durante estos 4 años ha sido claramente Podemos, ¿no? Que se han ido a tragar sapo tras sapo permanentemente en todo. Ahí tenemos la ley Mordaza que sigue sin tocar y bueno, y ni se tocará, ¿no? Entonces, y es otra gravísima y urgentísima que está en el debe. Con todo, sí puedo entender la euforia del Partido Socialista en aprobar la ley, porque la ley será mejor, peor, será insuficiente, será lo que tú quieras, pero al final siempre pueden vender que han aprobado una ley de vivienda, no la ley de vivienda, sino una ley de vivienda, que es insuficiente. Bueno, es que esto se va a ver enseguida las costuras, es decir, dentro de un año o vamos a ver, cuando estamos por estas mismas fechas, en 2024 o por el verano de 2024, que ya empieza a haber estadísticas, se vea lo que ha pasado, sobre todo en el caso de que haya habido un cambio de gobierno, está claro que esto, pues, primero se puede revertir, si realmente la ley está siendo muy beneficiosa. Ya sabemos un poco que cuando gobierna el PP parece que se gobierna un poco más mirando al propietario, cuando gobierna el PSOE se gobierna un poco más mirando al inquilino, porque esto ha sido así históricamente. Por ejemplo, recordar que la prórroga forzosa antes de los alquileres de vivienda inicialmente era de 5 años. Inicialmente, cuando digo inicialmente, me quiero retrotraer a los tiempos de ZP, ¿no? Cuando llega Mariano Rajoy, lo cambia y se convierte en una prórroga solo de 3 años. ¿Qué permitía? ¿Cuál es el cambio sustancial? Pues muy sencillo, que mientras que tengo una prórroga de 5 años, a mí no me pueden subir la renta más que con arreglo al IPC, que ahora ya no será el IPC, es algo bastante bueno, pero habrá que ver cómo se confeccionan y quién confecciona esos índices de referencia que lo van a sustituir. Mientras que cuando yo tenía una prórroga legal solo de 3 años, yo termino el contrato de 3 años y te digo, mira, yo no tengo por qué prorrogarte más. Ahora, si quieres vivir en el piso, antes pagabas 500, pero ahora vas a pasar a pagar 700. Si quieres lo tomas y si no, me busco otro inquilino. Claro, o sea que sí que hay, evidentemente, influencias claras en el mercado inmobiliario de acceso a la vivienda cuando se legisla de una manera o se legisla de otra. Así que el año que viene, en estas mismas fechas, y ya acabo, en estas mismas fechas o un poco más adelante, pues nos encontraremos con las evidencias de si esta ley efectivamente funciona o no, y si desde luego están intentando modificarla los nuevos que entren, o reformarla o derogarla a toda prisa, dependiendo de la mayoría que dejen de tener, tengan o dejen de tener, será porque efectivamente esta ley estaba haciendo pupa a aquellos intereses que son los que protegen los partidos que podrían estar en el gobierno para entonces. Y ya Vale. está. Pues lo tenemos que dejar aquí, Carlos. Veamos el vaso medio lleno o medio vacío según quien lo mire. Así que, Pues sí, así es, y según cómo luego se acaba aplicando. Pero vale. bueno, el 28M es lo más importante. Lo que pasa el 28M va a determinar muy mucho
qué incidencia real en la vida de la gente tendrá esta ley. Nos vemos la semana que viene si no pasa nada, ¿de acuerdo? Muy bien, hasta la semana que viene. Chao, Hasta chao. entonces, salud. Salud.